Bueno, ¿qué cosas hay que tener en cuenta de lo que ya hemos visto? Hay dos reacciones que son muy importantes desde el punto de vista de los problemas que vamos a ver más adelante. Creo que ya la semana que viene o la otra se va a estar subiendo el TP2, ¿sí? Que el TP2 es de problemas. Problemas de orgánica con estequiometría y problemas de orgánica, no recuerdo el nombre de estos tipos de problemas, pero bueno, es como descubrir los compuestos, ¿sí? Hay problemas en orgánica que les va a decir que un compuesto A reacciona con tal reactivo para dar un compuesto B, que ese compuesto B reacciona con otro para dar un compuesto C, y ustedes tienen que descubrir cada uno de esos compuestos. Para poder hacerlo es necesario que sepan las reacciones que están viendo acá, pero también algunas reacciones que se llaman de identificación o diferenciación. De las que ustedes han visto en alquenos son la adición de agua de bromo, que es una halogenación. Vieron que ustedes en alquenos vieron las reacciones de adición, y una de las reacciones de adición, la primera era hidrogenación y la segunda era halogenación. Bueno, en la segunda, que es halogenación, ustedes vieron quizás el ejemplo con cloro, también hay un ejemplo con bromo, ¿sí? Y con bromo la reacción se llama reacción de adición con agua de bromo, o prueba del agua de bromo, ¿sí? Y la otra reacción que vieron fue la de Bayer, que recuerden que esa de Bayer es una redox, ¿sí? Que consiste en la adición de grupos oxidrilo. Ya todo esto que lo estamos diciendo lo vamos a ver así, pero es como un repaso de lo que ya vieron para no perder mucho tiempo. Entonces se añadían, se adicionaban, perdón, grupos oxidrilos al doble enlace, y de lo que era un alqueno se pasaba a un diol, ¿sí? Entonces el permanganato de potasio, que estaba diluido y frío, de color violeta, pasaba en medio básico, todo esto, pasaba a dióxido de manganeso, que era de color marrón, ¿sí? Estas dos reacciones son específicas de alquenos, o sea que no ocurren en un alcano, porque piensan que el alcano tiene enlaces simples, no tiene enlaces dobles que se puedan romper, ¿sí? Y pueden ocurrir quizás en un alquino, no son típicas, o sea que si un problema nos habla de que un compuesto A pudo adicionar el agua de bromo y se cambió la coloración de naranja incoloro, o que un compuesto A pudo hacer la reacción de Bayer y cambió de violeta a marrón, si yo veo esas cosas, lo primero que voy a pensar es en un alqueno, ¿sí? No en un alquino. El alquino las puede hacer, pero no es tan típico. Y el alcano directamente no puede reaccionar. Esto lo vi en otras comisiones para que quede claro el tema de la halogenación, porque muchos después ven los apuntes y me dicen, pero ¿por qué la halogenación no ocurre en un alcano si lo vimos en las propiedades químicas de los alcanos? Porque recuerden que para que un alcano pueda halogenarse, ¿sí? Que era la halogenación, que recuerden que el alcano tiene dos propiedades químicas, ¿sí? La halogenación era la segunda. Para que una halogenación ocurra en un alcano requiere de luz UV, de luz solar. Si no hay luz solar, no hay luz UV, no se pueden romper esos enlaces sigma, que son bastante estables, por ende no puede ocurrir la reacción de sustitución. Entonces no se puede halogenar, ¿sí? Entonces, este bromo, por ejemplo, se puede adicionar a un alqueno, ¿sí? Porque este doble enlace se rompe, quedan libres y ahí se adicionan los bromos, ¿sí? Entonces, el bromo que tenía, el agua de bromo que estaba de color naranja pasa a ser incoloro. ¿Por qué? Porque ahora el bromo ya no está libre, está unido a la cadena carbonada. En cambio, en el alcano no se va a producir esa unión química porque no se van a poder romper los enlaces, y por ende el bromo va a seguir libre porque no va a estar unido al alcano. Entonces no va a haber una reacción química y va a seguir naranja, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta esas dos cosas. Importante que solamente la ruptura de los enlaces en un alcano ocurre con luz UV. Si no hay luz UV, no se rompe, ¿sí? Entonces el agua de bromo, esta prueba me permite diferenciar un alcano de un alqueno. Y similar ocurre con aromáticos, y esto se los explico porque en el videito sale. El benceno, acuérdense que lo vimos en nomenclatura, habíamos dicho que era un ciclo de 6 carbonos que tenía 3 dobles enlaces de manera alternada. Doble enlace, acá no, doble enlace, acá no, doble enlace, ¿sí? Son 3 dobles enlaces que estaban alternados. Si no se lo acuerdan, era así, y tenía un doble enlace acá, acá no.
doble enlace acá, acá no, y doble enlace acá, ¿sí? Pero estos dobles enlaces no están así quietitos, ¿sí? Sino que se van a mover, y eso genera un enlace pi gigante que se llama. Y ese enlace pi gigante es muy estable. Si bien los enlaces pi de los dobles y triples se pueden romper, no así en el benceno. En el benceno no se pueden romper, o sea, se puede romper, pero bajo condiciones muy extremas que ya lo veremos más adelante. No tiene el mismo comportamiento que cualquier doble enlace de una cadena así alifática, como estamos viendo acá. Entonces, ese pi gigante es muy poco reactivo. Entonces, esos dobles enlaces no se van a romper y van a ser muy estables como un alcano, ¿sí? Entonces, un benceno tampoco se puede halogenar tan fácilmente, solamente bajo condiciones determinadas, pero si no están esas condiciones, no se halogena, ¿sí? O sea que no sufre reacciones de adición. Ya lo vamos a ver, después veremos qué tipo de reacciones sufre el benceno, pero bueno, simplemente eso. Entonces, quiero que veamos las reacciones de identificación y diferenciación antes de pasar al tema nuevo, ¿sí? Todo esto que les dije recién fue un resumen de lo que ustedes han visto previamente. Bueno, de acá era en el minuto 1:30. Yo en el Power les he puesto estos videitos, estos videos los saqué de ahí, y en el Power, es más, les he puesto en qué minuto tienen que empezar. Esto está acá en Arquenos, ¿sí? En la diapo 60, ahí tienen que se dice halogenación, prueba del agua de bromo, video, ¿sí? Ese es uno. Y el otro video es el que está acá en Bayer, que les puse video de laboratorio, ¿sí? Y en el de agua de bromo les puse el video desde el minuto 1:30, porque todo lo anterior, antes de ese tiempo, es la preparación del agua de bromo, que no lo tienen que saber, no es necesario. Si quieren mirarlo por curiosidad, lo pueden mirar, pero no es necesario. Entonces vamos a arrancar desde acá. Bueno, fíjense lo que se hace entonces en el laboratorio. Tenemos 3 tubos, cada tubo con un compuesto diferente y cada compuesto diferente con un grupo funcional distinto, ¿sí? Entonces, en el tubo A, que acá, bueno, ya lo tenía preparado, hay un alcano, ¿sí? Fíjense, no sé si se ve ahí, tiene este tubito que tiene una parte incolora en la parte superior y en la parte inferior está naranja, ¿sí? Y acá dice agua de bromo, que es de color naranja, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que pasó? En el tubo A, nosotros tenemos un ciclo hexano, que es un alcano. Recuerden que los cíclicos de enlaces simples son alcanos, ¿sí? Entonces, ahí en el tubo A tenemos un alcano, en fin. Puede ser cíclico o lineal, o ramificado, pero es un alcano. ¿Por qué hay ese cambio, o sea, de fases? Porque arriba tenemos incoloro y abajo naranja. Porque recuerden que todos los hidrocarburos son apolares, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de agua de bromo, esa solución es acuosa y por ende es la parte polar. Entonces está arriba la fase orgánica, que se le llama, porque va a estar el compuesto del hidrocarburo, y abajo la fase acuosa, que sería el agua de bromo. ¿Y por qué está arriba el hidrocarburo? Porque recuerden que era menos denso que el agua, flotaba, ¿sí? Entonces, por eso. No ha habido reacción química todavía, simplemente se agregó el agua de bromo y está esa diferencia de fases por las propiedades físicas del alcano, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa cuando se mezclan bien. Ahí no están mezclados, están separados en fases. Para mezclarlo bien, fíjense lo que se hacen golpeteos porque se tienen que mezclar de manera vigorosa, ¿sí? Para que puedan juntarse y reaccionar. Pero se mezcla, se mezcla y se mezcla. ¿Y qué pasa? No hay cambio en la coloración, ¿se ven? Entonces, un alcano no puede adicionar a un halógeno si no tiene luz UV, ¿sí? En este caso no ha habido luz UV. Fue agua de bromo, fue otra solución. Y se mezcló y se tornó un poquito más oscuro, ¿sí? Pero eso ¿por qué ha sido? Porque simplemente se mezclaron 2 soluciones y se intensificó un poquito más el color, pero no por una reacción química. O sea, fíjense que sigue siendo naranja. ¿Cuándo hay realmente un cambio de coloración que me indique una reacción química? Cuando pasa de un color, no sé, violeta a azul, de verde a naranja, de verde a rojo, cuando hay así cambios extremos de coloración, no cuando hay cambio en una gama de colores cercanos, digamos. Entonces está un poquito más oscuro encima y nuestro objetivo es que se quede incoloro, ¿sí? Al contrario, entonces no ha habido reacción química en un alcano. ¿Sí? Fíjense que no hay cambio de la coloración. Bueno, sigue mezclando, como para que quede bien claro que no pasa nada.
Y ahí dice, bueno, en la fase orgánica que se intensificó el color porque esa fase orgánica es del alcano. Propiedad física nada más. En el tubo B tenemos un alqueno, entonces ahí le agrega el agua de bromo. Fíjense lo que ocurre con las fases. Ven que ahí se separaron las fases. ¿Qué quedó arriba? El alqueno, porque es menos denso, ¿sí? Que el agua. Se mezcla nuevamente y fíjense lo que pasa. Se va volviendo más amarillo, ¿sí? Más clarito. Se aclara, ¿sí? Eso ya es decoloración, ya se decoloró ahí. Supuestamente tienen que pasar en color. Bueno, ahí no se ve transparente, pero ya está, ya se decoloró. Dejó de ser naranja. Fíjense la gran diferencia. Si ustedes comparan el tubo de agua de bromo que tiene ahí atrás con este tubo, hay un cambio abismal en la coloración. O sea que sí hubo reacción química, ¿sí? Y en el tubo C tenemos un tolueno. ¿Se acuerdan de la fórmula del tolueno? ¿Cómo era el tolueno? La vimos una vez, pero por ahí quizás se acuerdan. Es el benceno con un metil, ¿sí? Entonces, el tolueno es un benceno, es un compuesto aromático con un metil. Pero bueno, lo que más nos importa es la parte aromática. ¿Qué va a pasar entonces? Si yo les dije recién que el benceno es un compuesto aromático, tiene el anillo bencénico que es muy estable y que no se va a halogenar, ¿qué es lo que va a ocurrir entonces? ¿Va a haber un cambio en la coloración o va a quedar de color naranja? Queda naranja. Queda naranja, exacto, no hay cambio en la coloración. Entonces, vamos a ver eso. Otra vez el benceno, por arriba de la solución acuosa, todos los hidrocarburos son apolares, ¿sí? Y todos son menos densos que el agua. Bueno, ahí lo mezcla, y ocurre lo mismo que en el tubo A, se intensificó el color, pero no hubo reacción química. Bueno, y eso sería la prueba del agua de Bromo, ¿sí? Entonces, si a ustedes en algún problema les dan A, B, C y les piden, no sé, descubrir quién es el alqueno, por ejemplo, saben que tienen que, la clave son las pruebas de identificación, que una de ellas es esta, ¿sí? Ahora vamos a ver la segunda. Bueno, y termino. Vamos a la siguiente. Bueno, acá, por ejemplo, tiene un alcano, un alqueno y otra vez el benceno, ¿sí? Acá dice para identificar insaturaciones, o sea que pueden reaccionar con alquino, pero ya les dije que es característico del alqueno. Primero piensen en un alqueno. Después, de acuerdo al problema, verán si es o no, pero primero van a pensar en eso. Bueno, y acá le va a colocar entonces el permanganato, ¿sí? De potasio, diluido y frío. Bueno, y fíjense qué va a ocurrir. En el primer tubo teníamos un alcano, ¿sí? El color del permanganato de potasio es violeta. Y fíjense cómo está, se mezcló y todo y sigue violeta. Bueno, acá le puso esto. En el laboratorio se trata de gastar lo menos posible. Ya con ese volumen es suficiente para hacer una prueba, ¿sí? De identificación o diferenciación. Pero bueno, ahí se ve el violetita, ¿sí? Era chiquitito, ¿sí? Pero ahí está. O sea que no hubo cambio en la coloración y siempre arriba se ve incoloro porque lo mismo, son hidrocarburos, ¿sí? Bueno, ahí está. Y el segundo tubo tenía un alqueno. No sé si se ve bien que se mueve ahí algo abajo, ¿sí? Ese de ahí es el precipitado de color marrón. Dependiendo de la cantidad en la que se agregue y cómo, en qué condiciones se haga la prueba, por ahí se puede ver más bonito, ¿sí? Pero yo justo quería este video porque tienen los hidrocarburos, o sea, compara hidrocarburos. Hay otros videos que tienen prueba de Bayer, pero compara alcoholes y, bueno, todavía no hemos visto oxigenados, así que ese video no me iba a servir. De última lo veremos después de que veamos oxigenados, vemos otros videitos más. Pero este está bueno porque compara con los hidrocarburos. Lo voy a poner de nuevo. Fíjense en la base, ¿sí? Entonces, bueno, ahí justo se desenfocó, pero se mueve algo negro, como si tuviera una piedra, un residuo. Bueno, eso de ahí es el precipitado, ¿sí? Que se ve negro ahí casi, pero es marrón.
Y el tercer tubo que tenía el benceno, ¿qué pasó? Quedó violeta, ¿sí? Acá se ve mejor, fíjense. Ahí está el del medio, que sería el alqueno. El primero era el alcano y el tercero era el benceno. El benceno no reacciona nuevamente, ¿sí? Porque por más que tiene los dobles enlaces, forma un pi gigante que no reacciona como si fuera cualquier doble enlace de una cadena alifática, ¿sí? Este es aromático. Alifático, recuerden que es lo contrario de aromático. No tiene anillo, no tiene pi gigante. Bueno, y el del medio, que era el alqueno, lo importante es eso, que dio la reacción. ¿Sí? Así que, bueno, no sé si había algo más. Ah, bueno, acá les dice que el dióxido de manganeso es de color café. Marrón, café, oscuro, en fin, ¿sí? Es imprecipitado. Eso es lo más importante. Y en esta partecita les dice, bueno, les pone la reacción, que eso ya lo tienen en el cuadernillo, para discutir. ¿Qué familias de compuestos se identifican con esta prueba? O sea, con la prueba de Bayer. Alquenos. ¿Sí? Lo primero que decimos, alquenos. ¿Qué tipo de reacción ocurre? ¿Qué tipo de reacción es la prueba de Bayer entonces? Que se las dije al principio. De las tres que habíamos visto, adición, eliminación y sustitución, ¿cuál de esas tres sería? De adición, ¿sí? Porque adiciona grupos oxidrilos a cada carbono del doble enlace. Y además es una redox, ¿sí? Porque pasa el número de oxidación del manganeso de más 7 en el permanganato a más 4 en el dióxido de manganeso. Una redox. ¿Y por qué el benceno no reacciona aunque presenta enlaces dobles en su estructura cíclica? Porque tiene un pi gigante o deslocalizado que se llama, que lo hace muy estable, entonces no se puede romper. Pero bueno, esas cositas ya las veremos mejor más adelante. Yo simplemente quería mostrarle esto como para que vean que estas reacciones sirven para orientarnos y saber más o menos qué tipo de compuesto se trata. Bueno, eso. Lo último, la oxidación vigorosa. Recuerden que la diferencia que tiene con Bayer es que acá el permanganato de potasio está concentrado y caliente, ¿sí? En Bayer está diluido y frío. Y que acá, cuando se rompe el doble enlace, se rompe completo en la reacción vigorosa. Y si se rompe y me queda más de un carbono de cada lado de la cadena, ¿sí? Esos carbonos se oxidan hasta el grupo carboxílico. Y si se rompe el doble enlace y me queda un solo carbono libre, eso se oxida hasta dióxido de carbono, ¿sí? Que es el compuesto más oxidado. Bueno, pero eso ya lo tienen ahí en el cuadernillo. Y es más de lo mismo que ya vieron en clase. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Simplemente hemos hecho un repaso y le agregué una cosita extra que sería los videos para que se observe bien la coloración. ¿Sí? Pero bueno, por ahí si tenían alguna duda, me pueden preguntar. Maestra, ¿Vamos bien? Sí, alguien me quería decir. yo te quería preguntar si íbamos a rendir orgánica en dos partes o si va a ser un solo examen. Ay, ¿para qué? Voy a subir un poco el volumen porque escuché como que vamos a rendir orgánica en dos partes, ¿eso? Sí, ¿va a ser así o va a ser en uno solo? Este año va a ser un solo examen, nada más. Y vamos a ver hasta qué temas entran. Capaz que tomemos solamente la primera parte. Y un poquito de la segunda. Bueno, vemos qué tomamos, pero va a ser solamente un solo examen por lo de las fechas que les han adelantado este año en comparación con el año pasado. Y bueno, el objetivo de ustedes tiene que ser primero rendir bien biología, ¿sí? Así que por eso con orgánica vamos rápido. Yo sé que por ahí quizás no han visto muchas cosas o no han repasado porque no han tenido tiempo, pero bueno, lo importante es que con ya estar en clase es suficiente, ¿sí? Con eso prestar atención, más o menos ir entendiendo los temas, ir reconociendo los compuestos. O sea, quizás ustedes ven la clase y digan, no entiendo nada, estoy re perdida, pero ya después es mejor ver esto que no haber visto nada, ¿sí? De orgánica. Entonces van viendo, por ejemplo, o teniendo noción de los compuestos. Pero enfóquense primero en biología, obviamente. Pero bueno, eso, por eso va solamente un examen. Y es más, quedan 2 unidades más que tampoco van a ser evaluadas, porque, bueno, ya en la última instancia sé que están, ya sabemos que están más enfocados en la otra materia, ¿sí?
Así que ya van a tener el último examen. Todavía no sé bien en qué fecha, pero va a ser uno solito. Eso. Bueno. Y pasamos ahora sí al quinos. Bueno, recuerden, tipos de reacciones. Entonces, teníamos 3, eliminación, adición, sustitución, de los cuales acá voy a hacer una comparación entre eliminación y adición. Eliminación es cuando sacamos grupos, está obviamente en criollo esto, ¿sí? Después si lo buscan en los libros aparece de otra manera. Sacamos grupos del compuesto para formar dobles o triples enlaces, que eso fue lo que vimos en los alquenos, ¿sí? Cuando vimos métodos de obtención de alquenos. Nosotros sacábamos un hidrógeno y un halógeno, o 2 halógenos, o un hidrógeno y un oxidrilo, por ejemplo. Entonces, ahí nosotros veíamos la eliminación de esos grupos y por ende los enlaces libres que quedaban en esos carbonos y el doble enlace que se formaba, ¿sí? Bueno, en alquinos es bastante similar. Acá lo que se va a formar son triples enlaces, ¿sí? Entonces también van a haber reacciones de eliminación. Pero bueno, ya vamos a ver qué diferencias tiene con lo de los alquenos. Y en adición era al revés. La adición se encontraba en las propiedades químicas de los alquenos y justamente consiste en romper un doble enlace. En alquinos vamos a ver en los métodos, en las propiedades químicas, la ruptura de los triples enlaces para agregar grupos a ese compuesto, que puede ser adición de hidrógenos, adición de halógenos, adición de oxidrilo, ¿sí? Adición de hasta de un anionácido, ¿sí? Entonces, vemos después esa parte en las propiedades químicas. Bueno, entonces, métodos de obtención. Vamos primero a esta parte. Métodos de obtención tenemos estas dos reacciones que tienen el nombre de des y des. Habíamos dicho que el prefijo des significa reacción de eliminación. Entonces se van a eliminar ¿qué? En la primera reacción, deshidrohalogenación, o sea que se elimina hidrógeno y halógeno, igual que en alquenos, hasta ahí, ¿sí? De dihalogenuros de alquilo, y acá está la diferencia, porque en alquenos nosotros teníamos deshidrohalogenación de halogenuros de alquilo, ¿sí? Entonces era un halógeno que al sacar ese halógeno y un hidrógeno nos daba un alqueno. Pero acá son 2 halógenos, ¿sí? Entonces, esta deshidrohalogenación se hace en 2 pasos, ¿sí? Paso 1, paso 2. En el paso 1 se hace la primer deshidrohalogenación, o sea, se saca un hidrógeno y un halógeno, y en la segunda se hace el otro paso, ¿sí? Se saca un hidrógeno y el otro halógeno. Entonces, bueno, acá yo les he puesto diferenciar con el método de obtención de alquenos, que está en la diapo 55. Entonces, ustedes primero tienen que estudiar alquenos y después ahí estudiarán alquinos para compararlos, ¿sí? Entonces, halogenuro, obviamente me da un alqueno, dihalogenuro, un alquino. Lo otro es lo que está acá, ¿sí? Otra diferencia es que para obtener un alqueno solo se necesita un paso para eliminar el único halógeno que tiene esa molécula. En cambio, para obtener un alquino se requieren de 2 pasos, ya que en cada paso, se elimina un halógeno, ¿sí? Bueno, y la segunda reacción de eliminación es la deshalogenación, o sea que se sacan halógenos solamente, de tetrahalogenuros de alquilo, que esa también la pueden comparar con la diapo 56, donde está el método de obtención de alquenos, que se llama deshalogenación de dihalogenuros vecinales, ¿sí? Bueno, acá es tetra, en el otro era di, ¿sí? Y ya vamos a ver también la diferencia que hay con eso. Bueno, vamos a esta, que esta es como la más complicadita de la parte de obtención de alquinos. Fíjense que en el primer paso dice, primero, eliminación de un halógeno con un hidrógeno, ¿sí? Primera deshidrohalogenación. Por ejemplo, yo acá tengo un halogenuro, un dihalogenuro de alquilo que sería con 2 bromos. Entonces son 3 carbonos con 2 bromos. O sea, este sería, el nombre de este compuesto sería 1,2 dibromopropano. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Bueno, acá yo les he anotado reglitas con los asteriscos, pero no voy a ser tan específica, porque bueno, por ahí si hacen lo contrario les va a dar igual. La regla, o sea, la forma correcta de hacer esta reacción es, teniendo en cuenta que lo primero que se va a eliminar, ¿sí?
va a ser el halógeno del carbono que tiene menos hidrógenos. O sea, tengo el halógeno, el bromo en carbono 1 y en carbono 2. Bueno, voy a sacar el bromo del carbono 2, porque el carbono 2 tiene un solo hidrógeno. En cambio, el otro tiene 2 hidrógenos, ¿sí? Dice, y el hidrógeno del otro carbono, ¿sí? Entonces se saca el halógeno del carbono 2 y el hidrógeno del carbono 1. No se saca el halógeno, o sea, no se saca el hidrógeno de cualquier otro carbono, sino justamente se saca el hidrógeno del carbono que posee al otro halógeno, ¿sí? Por ejemplo, por ahí me preguntan, ¿y por qué no se puede sacar el hidrógeno del carbono 3? Porque este carbono 3 no tiene el halógeno. Son dos halógenos, ¿sí? Que están en carbono 1 y en carbono 2. Y en esos carbonos me voy a enfocar, ¿sí? Entonces, la eliminación del hidrógeno ocurre en el carbono 1. Y tampoco ocurre en el mismo carbono, ¿sí? Porque a veces al carbono 2 le quieren sacar el bromo y el hidrógeno. Y no, ¿y cómo se va a formar el otro enlace? Tiene que ser siempre entre dos carbonos, ¿sí? Entonces, se le saca el halógeno a este y el hidrógeno al otro. Si hacen lo contrario, no estarían respetando la regla, pero van a llegar al mismo producto igual, así que no importa, ¿sí? Así que, bueno, el objetivo en realidad acá es sacar el hidrógeno y el halógeno, ya sea del carbono 1 o del carbono 2, ¿sí? Igual van a llegar al producto final. Bueno, en fin, entonces, cuando hacen eso, ¿sí? Tienen en cuenta el hidrógeno del carbono 1, el bromo del carbono 2 en este caso. Por otra parte está el reactivo del hidróxido de potasio, que es el mismo reactivo que teníamos en alquenos, ¿sí? Si yo ionizo, ¿sí? este hidróxido, por un lado me queda el potasio positivo y el oxidrilo negativo. ¿Sí? El potasio positivo se va a unir a una molécula negativa, que esto ya lo hemos vuelto a ver. Siempre recuerden que se tiende a formar una sal binaria, ¿sí? Es muy típica. Ese producto lo hemos visto ya en un montón de reacciones. En todas las reacciones que hemos visto, más de la mitad tienen la sal binaria. Entonces, fíjense lo que ocurre acá. ¿Qué va a pasar? Este potasio se va a unir con el bromo, forma la sal binaria, y este hidrógeno se une con el oxidrilo y forma el agua, ¿sí? Entonces, ahí están, estos dos productos son los mismos que se formaron cuando se formó el alqueno. Justamente, el enlace libre del carbono 1 y el enlace libre del carbono 2 van a unirse y se va a formar un doble enlace. Y ahí se formó un alqueno. Pero no cualquier alqueno, es un alqueno que todavía tiene un halógeno, ¿sí? Porque nos falta sacar ese bromo. El cuadernillo dice que esto se llama halogenuro del vinílico. No importa el nombre, o sea, vinílico viene del vinil, que son dos carbonos con un doble enlace, que lo vimos en los radicales del alqueno, pero bueno, más allá de eso, lo importante es saber que ese carbono, este carbono 1, tiene un doble enlace y tiene el halógeno, tiene las dos cosas, ¿sí? Y eso lo hace bastante estable. Entonces, en el segundo paso, cuando yo quiera sacarle el segundo halógeno, ya no va a reaccionar el hidróxido de potasio. Si bien hay libros que lo van a ver como que sí, o problemas quizás, lo ideal sería que reaccione con una base más fuerte, ¿sí? Esa base es la del amiduro de sodio, que es una base muy fuerte, es la primera vez que la vemos, ¿sí? Salvo que hayan visto orgánica antes, pero me refiero a las unidades anteriores, no hemos visto el amiduro de sodio, que está formado por un grupo que es un grupo NH2, que ya lo vamos a ver más adelante, tiene otro nombre, pero que en este caso se va a llamar amiduro, porque es como el amoníaco que se le sacó un hidrógeno, ¿sí? Así como el amoníaco cuando gana un hidrógeno, un protón, puede formar el NH4, que es el catión amonio, con su carguita positiva. También si se le saca un hidrógeno puede formar el grupo NH2, que tiene carga negativa, ¿sí? Y que su nombre es amiduro. Cuando forma una sal. Ese nombre va a ser cuando forma una sal. En este caso forma una sal con el sodio, amiduro de sodio, ¿sí? Es como cloruro de sodio, bueno, así, similar, ¿sí? Pero con nitrógeno e hidrógeno. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Nuevamente vamos a sacarle el halógeno, pero en este caso al carbono 1, que justamente es el único halógeno que nos quedó, ¿sí? En el primer paso sacamos el halógeno del carbono 2 y ahora sacamos el halógeno del carbono 1. ¿Qué va a pasar? Saco el halógeno con un hidrógeno más, porque recuerden que es nuestra segunda deshidrohalogenación. Saco un halógeno junto con un hidrógeno. Entonces saco este halógeno
con el hidrógeno, tampoco de cualquier carbono, sino del otro que está formando parte del doble enlace, ¿sí? Que sería el carbono 2. Este bromo se va con el sodio, bromo negativo, sodio positivo, y se forma sal binaria otra vez, ¿sí? Bromuro de sodio. Este hidrógeno del carbono 2 se une con el nitrógeno formando ahora amoníaco, ¿sí? Que obviamente se libera porque es un gas. Y ahí nos queda un enlace libre nuevamente en el carbono 1 y en el carbono 2, que al unirse forma el alquino. Y ahora sí quedó formado el producto. Entonces, en resumen, acá en esta reacción ocurren dos deshidrohalogenaciones consecutivas. En la primera se elimina bromohidrógeno de los carbonos que tienen los dos halógenos y queda un doble enlace. Y en el segundo paso, otra vez se saca un halógeno y un hidrógeno que forman parte del doble enlace para formar el alquino, ¿sí? Y así quedaría nuestra reacción. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Profe, me Sí. confundí con el tema del enlace cuando pasa alquino. O sea, el hidrógeno se va con él para hacer el amoníaco y Ujú. después el otro, ¿de dónde sale? El bromo ya venía de acá arriba, fíjate, es el que estaba acá, nada más Ah, que no bien. estaba marcadito, por eso quizás no se Ah, veía. bien, ok. Ujú, Ya está, ahora está, sí. porque acuérdate que Gracias. es halogenuro, ahí está. Entonces el Bien. otro que venía de acá, ese es el que se saca después. Ujú. Ah, Si lo bien. hacen al Gracias. revés, si primero sacan el halógeno del carbono 1 y el hidrógeno del carbono 2, está bien, igual van a llegar al mismo producto, ¿sí? No hay problema. Yo acá les había puesto otras reglitas, pero llegan al mismo producto, así que no pasa nada. Bueno, genial entonces. Vamos ahora con la siguiente reacción y listo, acá hay solamente dos eliminaciones, ¿sí? En alquenos habían tres, porque la otra era la deshidratación del agua. Deshidratación del agua, deshidratación de alcoholes para obtener agua. En este caso no vemos deshidratación, ¿sí? Así que vemos dos eliminaciones. La segunda eliminación parecía la del alqueno, ¿sí? En alqueno se sacaban dos bromos, bueno, acá se sacan cuatro. En la de alquenos necesitábamos un solo zinc, porque el zinc con su carga más 2 se podía llevar a los dos bromos y formar la sal binaria de bromuro de zinc. Pero en esta, como tenemos cuatro bromos, vamos a necesitar no un zinc, sino dos zinc, ¿sí? Entonces, por eso tienen dos moles. Dos bromos se van con uno, los otros dos bromos con el otro, y se forman dos moles de la sal binaria. O sea, es la misma que en alquenos, es exactamente la misma, nada más que se agregan dos bromos más, ¿sí? Y por ende son dos moles de eso. Pero después el mecanismo de reacción es igual. Y listo. Y me van a quedar dos enlaces libres en cada carbono, ¿sí? Porque se fueron estos dos bromos y estos dos bromos. Entonces me quedan esos dos enlaces libres en cada uno. Se unen. O sea, me quedaron un enlace libre en cada uno arriba y el otro enlace libre abajo. Entonces estos dos enlaces se unieron y ahí se formó el doble, los enlaces de abajo se unieron y se formó el triple, ¿sí? Por eso acá les queda el triple enlace formadito. Esta es súper sencilla, ¿sí? A diferencia de la anterior, que en lugar de hacer eso y llevarse ya los dos bromos de una, no, lo hacen dos pasos, ¿sí? Pero bueno, esta es más cortita. Bien. Las otras dos reacciones son bastante sencillas también. Esta a partir de carburo de calcio es una reacción específica para la formación de etino. No se puede formar ningún otro alquino por este método. En estas dos reacciones anteriores se podía formar cualquier alquino, porque depende de la cantidad de carbonos que yo tenga, ¿sí? O si tiene ramificación, etc. Cualquiera, mientras tenga los dos halógenos, se puede formar cualquier tipo de alquino, con la cantidad de carbonos que sea. Pero en esta no, en esta es específica para un etino y no puede tener ninguna otra cantidad de carbonos. ¿Por qué? Porque el carburo de calcio, que es esta molécula, se forma con el calcio, vieron que el calcio es más 2, carbono, en este caso, yo recién lo dije mal en el otro grupo, porque acá había dicho carbono más 4, pero si se simplifica me hubiera quedado calcio 2, carbono. Acá, claro, en el carburo lo que está pasando es que el carbono utiliza su número, vieron que el carbono tiene de menos 4 a más 2, todos los números de oxidaciones. Bueno, acá el carbono está utilizando menos 1, ¿sí? Entonces calcio más 2
Carbono menos 1 se cruzan y me quedó así, ¿sí? ¿Por qué menos 1? Porque resulta que, bueno, y esto está reaccionando con agua. Este carbono, ¿sí?, se va a unir a un hidrógeno y este otro carbono, son dos carbonos, se va a unir al otro hidrógeno. Entonces, recuerden que el carbono tenía un menos 1 por cada hidrógeno unido. Bueno, tiene un solo hidrógeno unido, sigue teniendo menos 1, ¿se entiende? ¿Y por qué? Porque se va a unir a cada hidrógeno. O sea que acá el número de oxidación del carbono no cambió. Fue más 1, menos 1 con el calcio y menos 1 con los hidrógenos. ¿Mm? Y listo. Y se formó el etino porque además más carbonos no podemos tener. El único número de oxidación del calcio es más 2, no tiene otros números. Entonces no podemos tener otro alquino, ¿sí? Y bueno, acá los dos hidrógenos se fueron con los dos carbonos y el oxígeno se fue con el calcio y formó el monóxido de calcio. Otra cosa, que la fórmula general de los alquinos, vieron que en alcanos era el doble de carbonos en hidrógeno, ¿sí? Más 2. En alquenos era el doble de carbonos, simplemente, y en alquinos es el doble menos 2, ¿sí? Era 2N menos 2. Entonces, si yo tengo dos carbonos, el doble de 2 es 4, ¿no es cierto? 2 por 2, 4. Menos 2, 2. Entonces, para un alquino de 2 carbonos le corresponden 2 hidrógenos. Si tuviera 3 carbonos, 3 por 2, 6, ¿sí? Menos 2, 4. Entonces, para un alquino de 3 carbonos le corresponden 4 hidrógenos. Y así sucesivamente. Si tuviera un alquino de 10 carbonos, 2 por 10, 20. Menos 2, 18. Entonces, para un alquino de 10 carbonos, 18 hidrógenos, ¿sí? Eso, acuérdense que son las formulitas generales que por ahí pueden ayudar. Y la última, reacción de acetiluros metálicos, que bueno, desde el punto de vista de la obtención, nosotros tendríamos que ver el segundo paso. Y cuando veamos propiedades químicas de los alquinos, ahí vamos a ver el primero. Pero bueno, justo en el cuadernillo ya tenían los dos métodos juntos, o sea, los dos pasos juntos, entonces por eso se los puse juntitos acá. Pero bueno, acá en reacción de acetiluros metálicos, ¿sí?, el método de obtención sería este, el segundo paso, que es un acetiluro metálico que reacciona con un halogenuro de alquilo, ¿sí? Pero para que se entienda qué es un acetiluro y de dónde viene, tienen esta partecita también, ¿sí?, que es el primer paso. Pero bueno, pueden ocurrir solamente el segundo o el primero y el segundo, dependiendo cómo se los dé el problema. Eso ya lo vamos a ir viendo. A los problemas sí los vamos a hacer juntos, ¿sí? Ya vamos a ver cómo organizo las clases, pero lo ideal es que lo hagamos juntitos porque, bueno, para aquellos que es la primera vez que ven orgánica o que ya lo han visto y cuesta un montón, es necesario hacerlos. No todos, voy a seleccionar los más difíciles para hacer en clases, pero bueno, para que se entienda más o menos cómo tienen que encarar el problema y eso. Bueno, entonces, vamos bien de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver acá? ¿Qué es un acetiluro? ¿Sí? Los acetiluros, bueno, no, para empezar, los alquinos. El alquino, vieron que tiene, ¿no es cierto?, el triple enlace. El alquino más pequeñito es este, que tiene dos carbonos, que se le llama etino, ¿sí? Y este etino, fíjense que tiene cada carbono un hidrógeno, ¿sí? Y que el otro nombre de este es acetileno. Ojo, se llama acetileno y termina en eno, pero no es un alqueno, es un alquino, ¿sí? ¿Por qué se llama acetileno? Porque es el nombre común que les da la otra nomenclatura. Vieron que tenemos dos nomenclaturas, Yupac y común, ¿sí? Bueno, la común te da ese nombre. Y ustedes tienen ese, me acabo de acordar que los otros chicos no se los dije, pero bueno, se los digo ahora a ustedes. Ustedes tienen un anexo, ¿sí? En el anexo, bueno, voy a ir acá. En el anexo tienen una tabla de nombres que dice Yupac común, no me equivoco. Esperen, ahora se los muestro para que quede claro. De paso descansan un poco de escucharme hablar tanto acá.
Estas clases de orgánica son agotadoras, tanto para ustedes como para nosotros. Una cosa terrible. Bueno, ahí tenemos el cuadrito. Entonces, fíjense que tenemos fórmula YUPAC tradicional. ¿Sí? Ahí está, tradicional, les dicen. Puede ser tradicional o común también. Por ejemplo, a mí en la escuela me dijeron que era común. Depende mucho de los libros. En la facu también lo vi como común. Acá dice tradicional. Es lo mismo. ¿Sí? Fíjense que acá tienen, bueno, algunas formulitas, ¿sí? Por ejemplo, el eteno, que se llama así en YUPAC, en tradicional se llama etileno, ¿sí? Estas cositas ya las pueden ir viendo. Ya hemos visto nomenclatura de alquenos, así que estas lo pueden ver. Propeno, propileno. Bueno, y acá solamente tienen dos compuestos con nombres comunes en alqueno, ¿sí? Además de los radicales, que eso es otra cosa. Acá estamos viendo compuestos completos, cadenas principales, ¿sí? Esta cadena principal de dos carbonos, que se llama etino en YUPAC, se llama acetileno. Y fíjense que termina en eno, pero no tiene un doble enlace, ¿sí? Así que no se vayan a confundir. A mí eso me costó un montón, porque siempre que veía acetileno, veía el eno y siempre me confundía y pensaba que tenía doble enlace, pero no, ¿sí? Así que ojo con eso. Bueno, y acá tienen otros, por ejemplo, este tiene el nombre propio, isobutileno, y así. ¿Sí? El etenir, bueno, acá están, estas son ramificaciones, porque fíjense que tiene un enlace libre, ¿sí? Ese parece un puntito quizás en la pantalla, pero es un guión. Y es los radicales que ya los vimos, ¿sí? En clase. Así que bueno, eso. Bueno, como ese alquino de dos carbonos, que tiene un triple enlace, obviamente, se llama acetileno. Cuando se ioniza, porque ¿qué pasa? Este carbono que forma parte del triple enlace se dice que puede tener cierto carácter ácido. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene la capacidad de ionizarse, ¿sí? Entonces el carbono va a quedar, tiene carga negativa, obviamente, porque está unido a un hidrógeno. Yo recién les dije que tenía carga -1, ¿sí? Entonces va a quedar con su carga negativa y el hidrógeno que se va a ionizar va a quedar con su carga positiva. Y puede ser eso en cualquiera de los dos carbonos del etino, ¿sí? O del acetileno. Puede ser en este carbono o en este otro, porque ambos carbonos son iguales, es una molécula simétrica, ¿sí? O sea que tiene gran capacidad de ionizar esta molécula. Y siempre va a ocurrir, o sea, siempre que un carbono del triple enlace tenga un hidrógeno, va a tener la capacidad de ionizar, o sea, de separar o de liberar un protón, ¿sí? Por ejemplo, un propino de 3 carbonos, ¿sí? Es un alquino de 3 carbonos, también puede ionizar, y fíjense que acá, ¿sí? Acá abajito está ionizado, ¿sí? Ioniza y por ende puede formar otro compuesto. A todos los alquinos ionizados se les dice acetiluros. Por más que nosotros sabemos que acetileno significa que tiene 2 carbonos y que es el etino, acetiluro es el nombre general que se les ha puesto a los aniones, ¿sí? Por más que tengan 2, 3, 4 carbonos. Esa parte es por ahí yo sé que es un poco confusa, pero lo pueden aprender así o simplemente acordarse que va a ionizar. Fin, ¿sí? Lo importante es eso, saber que el carbono del triple enlace ioniza, siempre que tenga hidrógeno. Si no tiene hidrógeno, no puede ionizar, porque ¿qué hidrógeno va a liberar? ¿Sí? En el cuadernillo ustedes tienen esos casos. Espera, ahí se los muestro. Por si no tienen el cuadernillo a mano, recuerden que estamos en el cuadernillo 5.3. Acá dice 7, pero porque justo agarré un cuadernillo viejo porque no me lo había descargado el de este año, entonces, bueno, más o menos lo mismo. Esto no, acá, alquino. Acá, al final lo tenía, ¿cierto? Acá. Bueno, esto está en propiedades químicas, pero claro, como estamos viendo ahora lo de las acetiluras en los métodos de obtención, pues vemos ahora. Bueno, propiedades químicas, la última propiedad les dice eso de formación de acetiluras, pero lo más importante que quiero que vean es esto. Entonces, ¿cuándo se van a formar acetiluros? Cuando el triple enlace esté en un extremo, ¿sí? Bueno, obviamente en un etino tenemos 2 carbonos, ahí no queda de otra, pero fíjense, acá tenemos 3 carbonos, el triple enlace obviamente va a estar en un extremo, porque tenemos 3, pero podemos tener 4, y ahí el triple enlace pasaría a estar en el medio.
Y ahí no podría ionizar porque no tiene hidrógenos. Ninguno de los dos carbonos del triple tienen hidrógeno. Entonces no forman acetiluros, ¿sí? ¿Cuándo no forman acetiluros? Cuando no tienen hidrógenos y generalmente están en el medio de una cadena, ¿sí? Cuando están en los extremos, siempre lo van a formar, ¿sí? Eso es lo que quería que quede claro de esto. Entonces, repasemos. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces en la formación del acetiluro? Ionización, primero, ¿sí? Se ioniza el alquino y otra vez tenemos acá nuestro amiduro de sodio. Se ioniza el amiduro de sodio, el sodio positivo se va a unir, no se va a unir al hidrógeno porque es positivo también, sino al carbono negativo. Entonces ahí me quedó la sal, ¿sí? Esto es un acetiluro de sodio, ¿sí? Y después tenemos el NH2, que es el amiduro, se une con el hidrógeno y nuevamente se une el amoníaco, ¿sí? En el propino ocurre lo mismo, nada más que tenemos 3 carbonos, pero fíjense, también ioniza, ¿sí? Acá está ionizado, el sodio se une a ese carbono, y por otra parte el NH2 se une al hidrógeno y forma el amoníaco, ¿sí? Pero fíjense que acá ya quedó la sal formadita. Una vez que se forma ese acetiluro, ¿sí? Ahí recién va a ocurrir la formación del alquino. Por eso yo les digo que el primer paso lo pueden hacer ustedes o ya directamente hacer el segundo, porque capaz que a ustedes en el problema ya les dan el acetiluro formado, ¿sí? Entonces ahí directamente, ¿qué es lo que tienen que hacer? En el segundo paso, ese acetiluro formado va a reaccionar, ¿sí? Con un cloruro de metilo en este caso, pero puede ser con cualquier halogenuro de alquilo, ¿sí? Que recuerden que era una cadena carbonada con enlaces simples y el halógeno, que lo vimos en alcanos, ¿sí? De que lo vimos hace bastante. Pero bueno, cuando reacciona con este tipo de compuestos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Nuevamente, el sodio, siempre el metal se une al halógeno. Esto lo vimos desde hace un montón y se sigue repitiendo, ¿sí? Y se va a seguir repitiendo en las reacciones que veamos. Sodio se une al cloro, cloruro de sodio, sal binaria. Ya deben estar cansados de las sales binarias, me imagino, porque es como algo repetitivo, ¿sí? Y este carbono que está unido al cloro, entonces se va a unir a este carbono que queda con el enlace libre y se forma un 2-butino, por ejemplo, ¿sí? Y acá les he puesto, tienen distinta cantidad de carbonos. El reactivo tenía 3 carbonos, ¿sí? Y el producto tiene 4. ¿Por qué? Porque siempre tengo que pensar que cuando reacciona con un compuesto que tiene carbonos, ¿sí? En este caso con un halogenuro de alquilo, esa cantidad de carbonos se va a unir a la anterior. Y obviamente, si mi halogenuro de alquilo hubiera tenido 2 carbonos, ¿sí? Acá se hubieran sumado 2 carbonos más, entonces hubiera sido un 2 pentino, ¿sí? Si hubiera tenido 3 carbonos más, entonces hubiera sido un 2 hexino y así, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende la cantidad de carbonos de mi producto final? De la cantidad de carbonos que tenga en el acetiluro y en el halogenuro de alquilo, ¿sí? De la cantidad de carbonos que tenga ese alquilo va a depender de justamente el producto que yo forme. Bueno, ¿se entendieron los métodos de obtención? ¿Quieren que repasemos alguno? ¿Quedó alguna duda con alguna reacción que hayamos visto? Profe, yo quería preguntarte una cosa. ¿Qué nos tomarían, por ejemplo? ¿Qué preguntas nos podrían hacer con respecto a esto? Bueno, eso todavía cuando veamos el TP2, ¿sí? Cuando vemos el TP2, creo que yo les había mostrado un par de exámenes de ingreso, me parece, ¿no? Que lo vimos una vez. O sea, generalmente lo toman así como en problemas. Ahora se me vienen problemas, o como isomería también les toman. Pero si no como problemas de estequiometría, y a veces ya les dan el compuesto orgánico, ¿sí? Es cuestión que ustedes hagan la reacción nada más, dependiendo de los puntos. Pero bueno, más que nada lo toman como los ejercicios del TP2 que vamos a ver. Y hay algunos ejercicios que los tomaban en los años anteriores, que el año pasado no lo han tomado y el anteaño tampoco, así que esperemos que no vuelvan. Pero bueno, son los ejercicios que ya van a ver en el TP2, que son esto de descubrir qué compuesto es. Se los muestro al final, si no. Hablo un par de cositas más y les muestro los exámenes si quieren ver.
Pero Sí, bueno, profe, no hay problema, quería saber nada más ujú. cómo sería. Sí, más que nada en problemas. Ahora se me viene a la mente eso. Si no, a veces nomenclatura les han tomado, pero pocos puntos. Depende de lo que... Pero bueno, generalmente en qué compuestos quizás se enfoquen. Eso sería lo más importante. Sobre todo en la parte de hidrocarburos y oxigenados. O sea, los que más se tienen que estudiar ustedes son alcanos, alquenos, porque bueno, ahí pueden relacionar con alquinos, benceno, pero no tanto el aromático, no toman mucho aromático. Alcanos, alquenos, alcoholes, que ya vamos a ver alcoholes, aldehídos, ácidos, esos son los que más toman. Y bueno, de los derivados de ácidos tomarán un par de cositas. Por ejemplo, ésteres lo toman. ¿Por qué? Porque ustedes lo que toman ellos en orgánica está muy relacionado con lo que ven ustedes en biología también, ¿sí? Por ejemplo, ustedes cuando ven en biología esto de, qué sé yo, cuando el piruvato pasa a acetil-CoA, que es una redox, ¿sí? Porque el NAD pasa de NAD oxidado a NAD reducido, bueno, por eso toman redox de orgánica. Por ahí, la reacción de Bayer creo que la han tomado un par de veces. Y bueno, y ahí se libera dióxido de carbono, que yo recién les comentaba que el dióxido de carbono era el compuesto más oxidado, ¿sí? Qué sé yo, después, y los ácidos se los toman por los ácidos grasos. Vieron que en biología ven ácidos grasos y los triglicéridos, por eso toman ésteres. O sea, es como que está bastante relacionado lo que toman de orgánica con lo que ustedes ven en biología, porque la orgánica es la base de todo, de todos los metabolismos que vayan a ver más adelante. Y para eso necesitan orgánica, ¿sí? Así que bueno. Bueno, entonces, vamos ahora a ver las propiedades físicas, ¿sí? Nos quedan unos minutitos, 15 minutos para terminar la clase, así que nos viene re bien para ver esto y un poquito de propiedades químicas. Fíjense que en los estados en las propiedades físicas de alcanos, alquenos, alquinos y aromáticos y cíclicos, entonces en cíclicos todavía no lo vemos, ya lo vamos a ver a cíclicos. Si comparan todas las propiedades físicas, yo ya les dije que eran bastante iguales y que tenían unas pequeñas diferencias. Una de ellas, en alquinos, es, bueno, primero la cantidad de carbonos que tienen en estado gaseoso. Acuérdense que en alcanos eran de 1 a 4 carbonos, alquenos de 2 a 4 carbonos y en alquinos de 2 a 3, ¿sí? O sea, solamente el etino y el propino pueden estar gaseosos. Lo demás es igual, bueno, punto de fusión cambia un poco, pero no es muy importante. Solubilidad. Y en solubilidad, yo les había dicho que todos los hidrocarburos son apolares, ¿sí? Por ende, insolubles en agua. Pero recién vimos que el etino, que tenía solamente 2 carbonos, ¿sí? Es capaz de ionizar. Y capaz de ionizar en cualquiera de sus 2 carbonos. Puede ionizar el carbono 1 o el carbono o el otro carbono, que también es 1, si lo vemos desde el lado izquierdo. Entonces puede ionizar cualquiera de los dos o los dos, inclusive. Entonces, como ioniza, libera protones, tiene la capacidad de solubilizarse. No es muy soluble tampoco porque tiene carbono, ¿sí? Pero eso de ionizarse ya lo hace más soluble que cualquier otro hidrocarburo que hayamos visto, ¿sí? Entonces, por eso acá dice, no son solubles, acá, no son solubles en solventes polares, excepto el etino, que el etino sí es soluble, ¿sí? Tampoco tanto, pero tiene una gran capacidad de solubilizarse. El propino, el butino y todos los alquinos que tengan un triple enlace en el extremo, dijimos que también ionizaban, pero ¿qué pasa? Aumenta la cantidad de carbonos. Y esto lo van a ver mejor en los oxigenados. Mientras más carbonos tenga una molécula, menos soluble va a ser, ¿sí? Entonces eso es muy importante que lo entiendan para relacionar lo otro que viene después. Por eso el etino es soluble, pero el propino, que también ioniza en el carbono 1, podría ser soluble, pero no lo es, porque ya tiene 3 carbonos, ¿sí? Entonces pesa más la parte orgánica. Bueno, y la densidad son menos densos que el agua, eso ya lo conocen. Propiedades químicas. Bueno, Profe, sí, ¿podrías decime. explicar lo de fusión y ebullición rápido que se me cortó la llamada? Ah, bien. Ah, pensé que alguien había escrito algo. No, Me lo de dolió. fusión no lo expliqué porque simplemente no es muy importante lo del punto de fusión igual.
solamente la de la solubilidad, eso. Entonces, porque acá fíjense, el punto de fusión dice, mientras más carbonos, menor es el punto de fusión y isómero ramificado tiene mayor punto de fusión. Eso tampoco en el cuadernillo tampoco está muy explicado, tiene un par de cositas más, pero no es tan importante porque ¿qué pasa? El punto de fusión no sigue una regla, digamos, como si lo hace el punto de ebullición con los otros compuestos. Entonces, es como que lo pueden estudiar, pero no hay una regla general que se pueda aplicar a todos. Pero lo que dije de solubilidad fue que son todos menos solubles que el agua, son todos menos solubles, son apolares todas las moléculas, no se va a mezclar con el agua, pero excepto el etino, porque el etino tiene 2 carbonos y los 2 carbonos pueden ionizar, que fue lo que vimos en los acetiluros. ¿Sí? Como ambos carbonos pueden ionizar, entonces se pueden combinar con el agua. ¿Sí? Pero eso, el propino también ioniza, pero ya tiene 3 carbonos, entonces como aumenta, siempre a medida que aumenta la cantidad de carbonos, es cada vez menos soluble. ¿Sí? O sea, la solubilidad y la cantidad de carbonos son inversamente proporcionales. A mayor cantidad de carbonos, menos soluble. ¿Sí? Eso básicamente es lo que tiene que quedar de las propiedades físicas. Y lo del punto de ebullición es el mismo razonamiento que vieron en alcanos. Es lo mismo para alquenos y lo mismo para alquinos. Por eso lo dije en alcanos y no lo volví a repetir porque es lo mismo. Bueno, eso. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuánto nos queda? 10 minutitos. Bien, bueno, voy a hacerlo igual, lo mismo que hice en el otro curso. No los voy a explicar en profundidad, pero voy a decir algo general como para que tengan una idea de lo que van a ver. Así que la clase que viene vamos a agarrar desde acá, ¿sí? Para que no quede tan cortado. Vamos a ver propiedades químicas de los alquinos. Y fíjense que no son tantas, ¿sí? Son las mismas que alquenos. Lo mismo que les dije recién. Estudien alquinos después de estudiar alquenos. Primero alquenos y después los alquinos ya es una cosita de ir comparando, ¿sí? Por ejemplo, combustión lo sufre alcanos, alquenos y alquinos. Los 3 sufren combustión completa. Todos los hidrocarburos en general, ¿sí? Hasta los cíclicos, hasta el benceno también, ¿sí? La incompleta depende mucho de lo que les diga el problema, pero es posible para cualquier hidrocarburo. Inclusive la combustión también la vamos a ver para alcoholes, porque los alcoholes son inflamables. Pero bueno, combustión es la misma reacción de siempre, no me voy a tener ahí. Adición, ¿sí? Ahí sí. Yo les dije que las reacciones de adición son muy características de los alquenos porque tienen dobles enlaces y también de los alquinos porque tienen triple. En los alquenos teníamos un solo enlace pi que se rompía, por ende cada carbono quedaba con un enlace libre cada uno. Pero acá en los alquinos vemos, o sea, un alquino, un triple enlace tiene 2 pi. Entonces a cada carbono, si se rompen los 2 pi de una, le quedarían 2 enlaces libres. Por ejemplo, fíjense acá en la hidrogenación, ven que tienen un triple enlace, este es un 2-butino. Se rompen los 2 pi que tienen su triple para que me quede este enlace simple y a cada carbono entonces le quedan 2 enlaces libres, ¿sí? Entonces, si reacciona con hidrógeno, va a necesitar de 4 hidrógenos. Por eso hay 2 moles de hidrógeno diatómico. 2 hidrógenos acá, 2 hidrógenos acá y me queda un alcano. Un alquino puede pasar directamente a un alcano o puede pasar primero a un alqueno y después a un alcano. ¿Sí? Depende de la cantidad de enlaces que se rompan. Y eso lo va a decir el problema también. ¿Sí? Hay muchas cosas que son generales porque el problema lo tiene que especificar en el enunciado. Por ejemplo, estas son otras cosas que hice antes. Acá. Voy a hacerles algún ejemplito así corto para que se entienda esto. A ver ahí. Se trabó a esta hora, también compuesta como que nada más. Ahí. Bueno, entonces tenemos un buteno. Tenemos el butino, perdón. Acá sería un triple enlace.
¿Sí? Este triple está hecho con un subrayado, ¿sí? Por eso queda como el otro enlace más abajo, que por ahí me han preguntado que por qué queda más abajito. Es como la manera más rápida que tengo para hacer un triple enlace en el Paint. Entonces, pero es un triple, ¿sí? Y eso se va a adicionar con hidrógeno. Entonces, dependiendo de la cantidad de hidrógenos que yo tenga, va a ser la cantidad de enlaces que voy a romper. ¿Y de qué va a depender eso? De lo que me pida el problema. Si, por ejemplo, rompo uno de estos tres enlaces, vamos a romper el de abajo que está más feito. Rompo ese, me queda un enlace libre acá y acá, ¿sí? Entonces, en esos enlaces libres se van a adicionar justamente los hidrógenos. Entonces, a ver, ahí. Voy a cambiar esto. Bueno, por ende a cada carbono, ¿sí? Este se rompe y entonces a este carbono le agregamos un hidrógeno. ¿Cómo se llama esto de agregar hidrógenos? Además de hidrogenación, ¿sí? Obviamente se llama hidrogenación porque está sufriendo una adición de hidrógenos. Pero ¿de qué otra forma también se llamaba? Cuando un compuesto en orgánica, cuando un compuesto gana hidrógeno, ¿qué le está pasando? ¿Se acuerdan? Se reduce, ¿sí? Es una redox. Fíjense que eso lo vimos acá. Acá, ¿sí? Se reduce, gana electrones, hasta ahí habíamos visto antes. Y después también vimos esta partecita, gana hidrógenos, se reduce, ¿sí? Por ejemplo, el NAT reducido tiene hidrógenos, el NAT oxidado no tiene hidrógenos, ¿sí? Bueno, de paso les hablo de eso. No sé qué tanto tenían que estudiar las vías. Uy, casi escribo NAT, pero bueno, para que se acuerden. Bueno, y ahí obtuvimos un alqueno, ¿sí? Entonces, si yo a un alquino le agrego una molécula, una sola molécula de hidrógeno diatómico, puedo romper un solo enlace. Entonces, ahí se forma un alqueno. Si yo le agrego otra molécula de hidrógeno, por ende, se romperá el otro enlace, ¿sí? Y acá me quedará libre y libre. Entonces, en cada enlace libre, ¿sí? Acá esto se rompe, ahí, y acá. Entonces acá me queda libre y libre, ¿sí? Y en cada enlace libre, entonces se va a adicionar un hidrógeno. Hidrógeno acá, hidrógeno. Y llegué a formar un alcano. Entonces un alquino puede pasar un alqueno y luego un alcano cuando se le van agregando hidrógenos. Y si no, como hice acá en el que tienen en el Power, ¿sí? Que es directo, directamente de un alquino a un alcano. ¿Cómo? Por la adición directa de 2 moles de hidrógeno diatómico, ¿sí? Si le voy agregando de a uno, ahí tendría el alqueno. ¿Se entiende? ¿Cómo se produce la hidrogenación? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Es jugar con los enlaces, o sea, si yo rompo un enlace, me queda un doble y obtendré un alqueno. Si yo rompo el otro, un simple, entonces obtengo un alcano. Y si no, directamente rompo los dos. Y ese razonamiento en todas las reacciones, ¿sí? Fíjense, o sea, eso pasa con la hidrogenación, pero también con la halogenación. Fíjense, ahí se rompe uno, entonces se agrega un bromo a cada uno y me quedó esto como un alqueno con halógeno. Y si agrego otro más, otra molécula más de bromo diatómico, acá este es un bromo diatómico, o sea, bromo 2, pero yo lo escribí así para que se entienda que cada bromo va a cada carbono, ¿sí? Y si agrego otro más, me queda un alcano, pero con 4 bromos, ¿sí? Un tetra, este sería un tetra halogenuro de alquilo. Después hidrohalogenación, lo mismo, ¿sí? Acá, recuerden, siguiendo Markovnikov. Markovnikov nos dice que esto lo vieron en alquenos, ¿sí? La regla de Markovnikov, que se le agregan los hidrógenos al carbono que más hidrógenos tiene, ¿sí? Entonces, este hidrógeno se va a adicionar en este carbono 1 y este bromo en el otro carbono, ¿sí?
Y luego lo mismo, otra vez el hidrógeno en el carbono con más hidrógeno y el bromo en el otro, y pasé de un alquino a un alqueno a un alcano. Un alcano con 2 bromos en el mismo carbono. La adición de ácido sulfúrico es la misma que ocurre en alquenos, ¿sí? Que el ácido sulfúrico, fíjense, se ioniza de manera parcial, entonces este es el anión sulfato ácido, que está raro, pero también se puede poner así, pero es el anión sulfato ácido, que es hidrógeno, azufre, oxígeno 4 menos 1, ¿sí? El mismo. Fíjense, hidrógeno, azufre, oxígeno 4, 3 más 1, 4, con su carguita menos 1. Entonces, si yo lo ionizo de manera parcial, y 1, ¿sí? Cada parte con la molécula, me quedará este sulfato ácido con un alqueno ahora. Es muy raro ver esta igual, súper raro, ¿sí? Adición de ácido sulfúrico se ve, pero más con alquenos que con alquinos. ¿Sí? Bueno, después sufre una hidrólisis y se forma esto. Esto de acá, cuando lo vean, toda la atención, ¿sí? Súper importante esto de la tautomería. La tautomería aldoenólica y cetoenólica, estos son isómeros, pero que se forman isómeros de función. Nosotros hasta ahora ya hemos visto isómeros de posición, que es cuando cambia la posición de un radical o de un grupo funcional. Por ejemplo, la posición del doble enlace. No es lo mismo un 1-buteno que un 2-buteno, o un 1-cloropropano que un 2-cloropropano, ¿sí? Cambia la posición del radical. Entonces, ya vimos de posición, de cadena, también vimos isómeros de cadena, que acuérdense que se va cortando a lo largo de la cadena principal, ¿sí? Y ahora isómeros de función, ¿sí? Así que ya igual vamos a tener una clase de isomería completa, pero bueno. Y esto de la tautomería es re importante, sobre todo para biología también, ¿sí? Para la parte de biología, por ejemplo, el piruvato tiene 2 formas. Tenemos el piruvato como si fuera un enol, en su forma enol, o el piruvato en su forma ceto. ¿Sí? Si quieren lo googlean. Pero bueno, ahí también tienen 2 formas. ¿Sí? Bueno, chiquis, esto lo van a ver mejor en clase, propiedades químicas. Simplemente quería hacer como un pantallazo, charlarles un poco de esto. Y bueno, eso, cuando vean propiedades químicas de los alquinos, fin, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda con las reacciones que hemos visto acá? Muchas, me imagino, pero Creo que bueno, no, por profe. ahí, ¿no? Creo. Bien, por lo menos se ha entendido, más o menos me fueron siguiendo. Bien, bueno, corto la grabación y busco esto que les decían los exámenes.